El mando pesa menos que un testículo de un gato recién operado, de castración. Los 5... Y el mandito con el cable... a ver si puedo con ello. Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza. ¿Y qué os traigo hoy? Pues hoy os traigo lo siguiente. Hoy os traigo este taco de mandos. Estos mandos que son, pues son los 5 mandos más baratos que he encontrado en Amazon para jugar en PC. Vamos a hacer un análisis rápido para decantarnos cuál es el mejor. Así que si te interesa, acompáñame. Bueno, y este es el primer mando que vamos a abrir. ¿Qué mando es? Pues es este que tenéis en pantallita. Es el Gaming Gamepad GP500 con cable que vale 15 euros en Amazon. Vamos a abrirlo y vamos a probarlo a ver qué tal funciona. Como veis, la caja es bastante simple, viene con unas instrucciones y una cajita de cartón blanca ahí con un poquito de dibujo. Y dentro, pues nada, lo que es el mando con un plástico protector y el mandito con el cable y la brida típica para recoger el cable. Pues simplemente lo vamos a enchufar a ver qué tal está. Pues ya veis que está enchufado, tiene ahí una lucecita LED y el cable tendrá en torno a 1,5 metros más o menos. El mando se siente, pues eso, un mando por 15 euros, pues eso, materiales bastante poco nobles. Oye, esto es curioso, estos sticks agarran bastante bien y bueno, la disposición pues es muy similar a un mando de la PlayStation, ahí un poquito con otro diseño. Y vamos a inspeccionar cómo nos lo reconocería nuestro PC. Para ello vamos a ir a dispositivos de juego a ver cómo sale. Le damos aquí a dispositivos de juego USB y vemos que nos aparece como controller Xbox 360 por Windows. Es decir, que este mandito que veis aquí nos puede valer para todos los juegos que juguemos en Windows. Vamos a hacer una prueba muy rápida con un par de ellos y avanzamos al siguiente. Bueno, pues estamos dentro de Rocket League, vamos a ver qué tal se comporta el mandito. De momento pocas pegas, la verdad. Funciona bastante bien y no se nota input lag ni nada por el estilo. Bueno, pues después de haber estado jugando un partido en Rocket League, la verdad es que el mando se siente bien. El mando pesa menos que un testículo de un gato recién operado, de castración. Está bastante bien, no se resbala, no vibra tampoco, no le pidáis más. Es un mando que va por cable, es decir, que no va por Bluetooth. Y por 15 euros yo creo que es correcto. La disposición de los botones es parecida al de PlayStation y el ordenador lo reconoce como un mando de Xbox 360, por lo tanto, funciona en todos los juegos sin problemas, sin tener que instalar ningún programa. Así que este primer mando, pues oye, me parece muy correcto y vamos a seguir con el resto de mandos. ¿Qué tenemos por aquí? Pues sería este mando que veis aquí. Es una réplica del mando de PS3, pero un poquito más facherita. Ya veis que lleva el estampadito este de la tormenta y vamos a probarlo a ver qué tal se comporta. Dice que tiene vibración, que tiene sysaxis y que se puede jugar por Bluetooth. Vamos a abrir la caja a ver qué contiene. Pues nada, la cajita como veis es sencilla, como ella misma. Made en China, la abrimos y viene esta auténtica maravilla. Como veis, igual que el otro, vienen unas instrucciones. Ojo, y además de eso, en la caja viene con estas almohadillas para ponérselas en los sticks con una mano de perrete. Que bueno, oye, es un detallito, no está mal. Ahora bien, viene con su cablecito y viene bien embaladito y tiene este aspecto tan fachero. Ojo, no está mal el diseño, Yo me esperaba algo peor. La verdad es que es muy similar al DualShock 3 de PlayStation. Diría que pesa incluso algo más. Los sticks se sienten bien, se agarran bien y el tacto de los botones es bastante bueno. Así que diría que es una réplica del mando de PlayStation 3. Ahora bien, vamos a probarlo en nuestro PC a ver si podemos jugar a todos los juegos. Vale, ¿cómo haríamos para conectar nuestro mando al PC? Pues tendríais que seguir el tutorial de conectar el mando de PlayStation 3 al PC y abrir el DS Hit Mini este. Tenéis ahí arriba un vídeo donde os explico cómo configurar vuestro mando de PlayStation 3 en el PC. Abrimos este programita y como vemos aquí son las opciones del mando como X Input y podemos aquí aplicar cambios. Si yo desconecto el cable del mando, el mando se apaga y no aparece en el PC. Como os digo, no encuentro la opción de poder jugarlo de forma wireless, así que F en el chat. Así que hay que jugar con cable y el cable que viene además es bastante corto. Así que punto negativo de este mando para jugar en PC. Ahora vamos a probarlo en los juegos a ver qué tal se comporta. La verdad es que Rocket League funciona a medias, porque se me va el coche como hacia la izquierda, me hace cosas raras en la dirección. Sí he notado que vibra y luego lo que es la ergonomía y el manejo del mando es muy similar al de PS3, la verdad es que son clavados. Pero como os digo, ni puedo jugar Bluetooth y el coche me hace extraños. Probablemente en Rocket League no me ha funcionado bien porque no estaría bien configurado algún botón. Así que de momento, conectado por cable, he de decir que funciona perfecto, vibra y la calidad del mando es bastante buena. El único inconveniente que le he encontrado es que no puedo jugar por Bluetooth. Avanzamos con el siguiente mando.
¿Y qué tenemos aquí en este envoltorio tan asqueroso? Simplemente un envoltorio de embalaje y viene el mandito. Pues sería esta réplica del mando de PS3 que dice que es Bluetooth y cuesta 19 euros menos el 10%, es decir, con 17 con algo. Vamos a tener este mando que vibra, que tiene 6 axis y que se puede jugar por Bluetooth. Esperemos que este se pueda jugar con Bluetooth, no como nos ha pasado con el otro. Pues nada, vamos a abrir este envoltorio a ver qué contiene. Bueno, pues una vez abierto encontramos lo siguiente. Encontramos este mandito, que ya veis que se ve de peor calidad que el otro que hemos visto, que era una réplica de PS3. Los botones son parecidos y los sticks analógicos son similares. Quizás agarren un poco menos que los otros que hemos visto y pese un poquito menos. Hay que decir que el conector también es micro USB como el mando de la PS3. Además de eso, ¿qué viene? Viene pues el típico cable para conectarlo al PC. Y podemos decir que el cable que viene incluido es más corto que el sexo con tu tío. Pues sin más dilación vamos a conectarlo al PC a ver si es verdad que se puede jugar por Bluetooth y si no, pues F en el chat. Pues nada, lo he conectado por cable y me aparece igual que el mando anterior que os he enseñado, como un mando de PS3, pero no lo puedo conectar por Bluetooth. Cuando desconecto el cable, se desconecta del PC y ya no puedo jugar. Ni lo voy a probar porque al final va a ser lo mismo que el mando anterior que os he enseñado. Y encima el cable es súper corto y no puedo jugar porque no me llegan las manos. Así que avanzamos con el siguiente, pero este es una F también en el chat. Bueno, y esta caja tan facherita que es, pues sería este mandito de aquí, el ESI SMX, mando de PC, mando de PS3 PC inalámbrico, no sé qué gaitas. Pone que cuesta 30 euros con un cupón de 3 euros, es decir, unos 26 euros. A mí me costó 21, ha subido de precio. Así que bueno, vamos a abrir esta caja a ver qué contiene y lo vamos a conectar al PC. Para ello me dispongo a utilizar mariposa y abrimos el mandito. Vale, ya estaríamos y encontraríamos lo siguiente dentro. Tendríamos por aquí el mando con un plastiquito y dentro el manual de instrucciones y un dongle USB. Esto ya es otra cosa, papá. Esto ya es otra cosa. Esto simplemente lo conectamos al PC y nos reconocerá el mando para poderlo jugar de forma Bluetooth. Y luego la apariencia del mando sería esta. La verdad es que se parece mucho a un mando de Xbox 360. De hecho viene aquí para colocar las pilitas y todo. Así que nada, vamos a ponerle pilas y a enchufar el dongle al PC. El dongle ya está conectado al PC y ahora vamos a poner las pilas. Una va boca arriba y la otra va boca abajo. Lo ponemos en el mandito y ahora si pulsamos el botón veis que se enciende esta luz azul. Ahora iríamos a dispositivos de juegos USB y aquí aparecería el mando de Xbox 360. Como veis responde perfectamente tanto a los botones como los sticks. También vibra. Pues nada, vamos a probarlo en algunos juegos a ver qué tal funciona. Bueno, pues la verdad puedo decir que este mando se siente muy bien, es bastante ergonómico, tiene la misma forma que el mando de Xbox 360. A ver, no es mi mando para jugar preferido, pero la verdad es que está muy bien. Tiene sus pilitas que las puedes reponer cuando tú quieras. Yo prefiero la batería de litio, pero bueno, esta opción está bastante bien. Y como os digo, por menos de 30 euros tenéis un mando de Xbox que os va a funcionar perfectamente y encima por Bluetooth con su propio dongle. Así que te quitas de problemas, no necesitas tener Bluetooth en el PC y puedes jugar a todos tus juegos sin necesidad de instalar ningún programa. Y una vez visto este, vamos a ver el último, a ver qué tal está. Vale, y ya veis, este sería nuestro último mandito. Como veis es un mando de la marca MSI. No sé qué tal saldrá, la verdad es que MSI suele ser una marca bastante puntera en el tema del hardware. Así que vamos a probar este mando a ver qué tal se comporta. Como vemos en Amazon tiene un precio de 34,46 y dice que es un gamepad con cable para PC, que tiene vibración y es USB 2.0. Realmente cuando yo lo compré costaba 26, pero como está subiendo el precio de todo, pues ahora está a 34. Pero bueno, ya sabéis que el mercado va fluctuando según va saliendo de los cojones a la gente. Así que nada, vamos a abrir la cajita a ver qué contiene dentro. Bueno, abrimos la cajita y dentro encontramos lo siguiente. Ya vemos un packaging un poquito más profesional. Estos de MSI pues ya tienen una experiencia en mercado y dentro pues habría las típicas instrucciones. Ahora simplemente abrimos esto, quitamos los plásticos y nos quedaría nuestro mandito. Es bastante chulo, la verdad, que es bastante bonito. Dentro tendríamos el cable que viene con una largadera, que eso está bastante, pero que bastante bien. Y luego aparte viene con este escudito que se pone donde las crucetas. ¿Veis que tiene esta forma? Ya que podemos tener el botón con esta disposición o con esta de aquí. Si quitamos aquí el botón, mira, veréis, es muy sencillo. Metéis simplemente la uña un poquito y ya ponéis el botón, el otro. Y ya tendría esta forma de aquí. Ya esto a vuestro gusto. Como os decía, viene un cable bastante largo. El conector es micro USB. A ver, hubiera estado bien que hubiera sido USB-C, pero bueno, no se puede tener todo en la vida. Y luego también viene un cable para conectarlo al móvil que lleva el USB-C y el micro USB. Pues nada, vamos a conectarlo al PC a ver qué tal se comporta este mando.
Bueno, pues este sería el aspecto de nuestro mando. Como veis, tiene 2 rayas de batería. Según se vaya cargando, supongo que se va rellenando la barra. Tenemos los sticks, que la verdad es que no se sienten que agarren demasiado. Esta parte no me gusta mucho. Luego el diseño es bastante bonito. Los botones se sienten bien. Y los gatillos y los L1 y R1 también. La verdad es que el mando se siente bien. No es plasticoso, pesa un poquito. Y tiene buenos materiales y buena calidad, buenos acabados. Lo primero, antes de nada, vamos a ver cómo lo reconoce nuestro Windows. Para eso vamos a configuración de dispositivos de juego USB y aparece como controller de Xbox 360. La verdad es que ahí todos los controladores han sido detectados como controladores de Xbox 360, así que en esa parte aprobados estos 5 mandos baratos, aunque luego hemos visto los fallos que tiene cada uno. En este caso veis que responde perfectamente y ahora vamos a probar los jueguecitos. Bueno, pues ya hemos probado el mando en el Rocket League y la verdad es que funciona muy bien, tiene vibración, los controles responden perfectamente sin input lag y no hace movimientos inesperados. Este mando es de muy buena calidad, os lo recomiendo, es muy parecido al de Xbox 360, la verdad es que los dos últimos que hemos visto son muy parecidos a los mandos de Xbox. En cambio, por otro lado, hemos visto los de PlayStation 3, que nos ha fallado el tema del Bluetooth. Ahora bien, como conclusión, ¿qué mando elegiría yo? Pues mira, si no tuviera presupuesto me quedaría con este mando. ¿Por qué? Porque cuesta 17 euros y al final funciona perfectamente, lo reconoce Windows, lo único que no vibra y va por cable. Pues sí, no se puede tener todo, nada es perfecto, pero este es el más barato y funciona a la perfección. Por otro lado, ¿qué queremos? ¿Jugar sin cables? Pues entonces la mejor opción sería esta. Ya sabéis que costaría un poquito menos de 30 euros, por unos 27 euros así, a mí me costó mucho menos. Pero oye, por unos 27 euros lo podéis conseguir, es como un mando de Xbox, la verdad, pesa, tiene la calidad del mando de Xbox, la misma forma, los mismos botones, así que bueno, es muy interesante. Y si por otro lado os queréis ir a un diseño exclusivo, pues tenéis este de MSI, que está muy bien, la verdad es que sí, que es por cable, este pesa un poquito menos que el de Xbox, la disposición de los botones y la forma también es de la de Xbox, pero bueno, al final este es el más caro de todos, así que ya depende un poquito de vuestro presupuesto y las características que estéis buscando. Por contra, no os recomiendo estos mandos ya que solo funcionan por cable, aunque tienen la funcionalidad Bluetooth, que si los queréis usar en la PlayStation 3, pues entonces sí, porque los podéis usar en el PC con el cable y luego en vuestra consola PlayStation 3, pero yo no me quedaría con ellos porque al final la funcionalidad no es la correcta. Así que si estás buscando un mando barato para jugar en PC, espero que esta review de estos 5 mandos baratos de Amazon te haya servido para decidirte. Y nada, si tienes alguna duda o comentario déjamelo ahí abajo, déjate un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!